¿Sabes de dónde vienen muchos de tus miedos, tus inseguridades? El que en vez de exponer tus maravillosas ideas con orgullo, te las guardes y nunca salgan a la luz. ¿Es acaso algo con lo que naciste? En un capítulo anterior hablamos muy superficialmente del rechazo, el cómo se percibe y cómo suele afectar. Pero el tema es mucho más extenso de lo que pensamos. Para ser honestos, el rechazo deja una serie de cicatrices en nuestras vidas que condicionan todo nuestro futuro. El cómo relacionarnos, cómo interactuar y cómo tener un futuro poco exitoso viene muy de la mano con el rechazo. Pero no es solo ese rechazo que sufrimos durante nuestra adultez el que nos afecta. Es más el rechazo que no recordamos. Porque estoy seguro de que muchos de ustedes en este momento estarán preguntándose o diciéndose que ese no es su caso, aun cuando tienes muchos problemas en la interacción o en la seguridad que proyectas. La verdad es que no recordamos el rechazo más importante, el rechazo que sufrimos en nuestra niñez, ese que fue creado por aquellos que debían protegernos, ese que dejaron nuestros padres. Soy Miguel J. La Cruz Niño y hoy hablaremos sobre el rechazo en los niños. Es interesante cómo no somos capaces de recordarlo. Pero realmente esto ocurre porque estamos recibiendo un trato equivocado en nuestra etapa de aprendizaje. Nosotros los humanos, al igual que supongo la gran mayoría de animales sobre la Tierra, aprendemos el 80% del conocimiento general de este mundo en nuestra niñez. Me refiero al aprendizaje más básico como seres humanos, desde lo que nos lastima y daña como el fuego, hasta los alimentos que necesitamos para subsistir. Por supuesto, bajo la guía del adulto responsable, aprendemos modales. El decir gracias, el por favor, comienza por el ejemplo de nuestros padres y familiares directos. Y aunque ese conocimiento dura toda nuestra vida, estoy seguro que tú no recuerdas cuándo lo aprendiste. Incluso puede que aprendieras a alejarte del fuego de la estufa porque te quemaste a tus 3 o 4 años. No guardaste en tu memoria la experiencia, pero sí el conocimiento. De esta misma forma aprendemos demasiadas cosas de las cuales no tenemos recuerdos, pero sabemos que no se deben hacer. Asimismo, el trato constante de mamá, papá, hermanos, incluso abuelos o tíos, en ocasiones se queda completamente guardado en nuestra memoria casi instintivamente, sin siquiera poder recordarlos. No siempre ocurre, pero tenemos un montón de recuerdos reprimidos que no podemos reproducir y ver lúcidamente al hacer memoria, pero aún así nos afectan. Es como el elefante del circo. Una bestia enorme de unas 4 toneladas tiene la fuerza para mover enormes troncos y en ocasiones derribar árboles de raíz. Y aún con esta fuerza, esta enorme bestia es atada desde su pata a una cuerda que está sujeta a una pequeña estaca de madera, con el fin de evitar que se dé a la fuga y el elefante solo aguarde en ese lugar hasta que llegue un pequeño humano a liberarlo. Y sí, ¿cómo es que una bestia que derriba árboles de raíz no solo se libera de esta pequeña estaca? La respuesta está en su niñez. Este enorme animal fue sujeto a esta estaca desde muy pequeño cuando carecía de la fuerza que le da su gran tamaño. Fue así como después de tantos intentos fallidos de liberarse siendo solo un bebé, aprendió que no podía liberarse de su atadura. Y cuando es adulto, solo recuerda que intentar soltarse resulta en cansancio y una dolorosa marca que deja la fricción de la cuerda o grillete en su pata. Por eso es que solemos llamar a esto carencias o traumas. Digamos que tienes una estupenda idea. Sabes que es una idea maravillosa que funcionaría muy bien para tu empresa, pero aún así no puedes decirla. No encuentras el valor para siquiera proponerla y contar los detalles que te ayudarán a que los otros te entiendan a plenitud, lo práctico de esta. Y aunque no lo creas, el origen de esta inseguridad puede venir de tu niñez, de una carencia de atención. Sentimos una inseguridad impresionante y no logramos entender cómo o cuándo llegó hasta allí.
Pero todo eso comenzó desde el momento en que mamá o papá te ignoraron mientras tú les contabas tus preguntas, tus ideas, tus dudas de este mundo. Pero la respuesta de papá o de mamá es que no tenían tiempo, que fueras a ver si la marrana puso, buscando excusas para deshacerse de ti porque ellos sienten que lo que están haciendo es mucho más importante que escucharte y darte una respuesta que te saque de la duda. Desde el momento en que preguntamos, bien sea ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el césped es verde? ¿Qué tan lejos está el sol? Desde ese momento nuestra curiosidad por el mundo surge, apoyándonos en aquellos que vemos como nuestros héroes. En esos ejemplos a seguir que admiramos, pues en esa edad pensamos que ellos lo saben todo, porque aunque muchos niños desean ser como los superhéroes, la verdad es que el primer superhéroe de los niños son sus padres. Y si tú, siendo ese héroe, ignoras al niño, lo dejas a un lado, estás alimentando su pensamiento de que sus preguntas, sus dudas, no son importantes. Y así con el tiempo ellos creerán que nadie quiere escuchar sus ideas, o aún peor, que sus ideas son muy malas. Entiendo que a veces el estrés nos gana. Queremos, aunque sea un momento de paz, y los niños no suelen entenderlo. Pero hay algo fascinante cuando enseñamos a alguien que amamos. Cuando te das cuenta que está aprendiendo gracias a tus palabras y a tu paciencia. El orgullo y la felicidad inundan tu mente. Y es eso lo que debes buscar. Esa felicidad de enseñarle a esa hermosa personita cómo funciona el mundo. O bien también podrías verlo desde otro ángulo. Si no lo sabes, es el momento de aprenderlo junto a los niños. Porque enseñar es la mejor forma de aprender. Pero este anterior ejemplo es solo el lado hermoso de este tipo de rechazos, porque realmente estos traumas suelen surgir de esos padres o madres poco pacientes que suelen darle malos tratos a sus hijos cuando están molestos. Les gritan constantemente y les suelen decir palabras hirientes para soltar sus rabias y frustraciones. Esos insultos y esos malos tratos, sumados a las palabras horrendas, hacen creer al niño que lo que ellos piensan y sienten no tiene valía, ni sus ideas, ni nada que ellos puedan decir o aportar, pues este padre o madre les censura constantemente con gritos y malos tratos ante sus preguntas. De tal manera que los niños dejan de preguntar y se encierran en el pensamiento, quizás inconsciente, de que lo que tienen que decir es nada o poco importante. En pocas palabras, pierden su seguridad. También ocurre que el rechazo en adultos suele manifestarse en un miedo impresionante al abandono. Cuando tienes, por ejemplo, una pareja que constantemente necesita estar contigo y siente incluso miedo o inseguridad cuando te alejas siquiera para ir de viaje con tu familia. Esta te textea, te llama, te busca en redes sociales tan constantemente que puede ser bastante sofocante. Incluso se manifiesta con reclamos y constantes discusiones por amistades que tienes cerca. Una pareja de baile, el compañero de la universidad, tu jefe, incluso familiares directos como tus hijos pueden representar una amenaza para estas personas, pues piensan que cualquiera que les quite tu atención es una amenaza. Sé muy bien que suena extremista, pero es completamente real. Este enorme miedo suele surgir porque la persona fue abandonada por su padre o madre, que en Latinoamérica es muy normal ver que el padre se va por leche, pan o cigarrillos y nunca vuelve. Esto puede crear en la persona un miedo constante de que sus seres queridos lo van a abandonar, incluso creando un diálogo interno de que a ellos todo el mundo los abandona. Tristemente, este miedo alimenta una inseguridad que sale tan fuerte a la luz a modo de reclamo y discusiones, donde exigen la presencia de la otra persona de tal forma y con tanta continuidad que termina extenuando a la persona amada, creando un repudio a estos tratos y discusiones. En pocas palabras, ese miedo e inseguridad aturde de tal forma a la otra persona que ésta termina alejándose, creando así un círculo vicioso, donde su miedo al rechazo o abandono terminan ocasionándolo. Sé que habrán algunos que dirán, yo fui abandonado por mi padre o por mi madre y no tengo esa carencia, o no reacciono de esa forma con mi pareja. Pero no todos los casos son iguales. Y de igual forma hay personas que no desarrollan esos miedos, aunque los hayan vivido. Y si tú tienes la fortuna de no desarrollar ese miedo, aún habiendo pasado por allí, solo puedo decirte que es bueno que entiendas
que esto no siempre es culpa de las personas que lo padecen o sufren. Es algo que no suelen controlar. Así que trata de no ser tan cruel cuando encares a una persona que pasa por esto. Pero, ¿por qué ocurre este rechazo de los padres? Es difícil entender cómo es que papá o mamá tienen la capacidad de ser tan crueles en su actuar con sus propios hijos. Pero ¿cómo se es tan cruel con alguien que se ama? Se supone que papá o mamá deberían amar a esos pequeños. Los hijos son los seres con quienes más se forman vínculos amorosos muy estrechos. Pero también ocurre que en ocasiones esos niños no son deseados. Son el producto de una mala cuenta, de una falla en el método anticonceptivo, de una relación que ya no continúa, algo que para nada se planeó. Las personas dirán 1001 veces que igual aman a sus hijos, que son su mayor tesoro, que darían la vida por ellos sin pensarlo. Y aunque esto es completamente cierto, la verdad es que muy, pero muy en el fondo, hay algo que no notamos. Y es que si el bebé no es deseado por las razones que mencioné, o no nació del sexo que la persona desea, en ciertos momentos, conscientemente, el padre o la madre pueden tener un resentimiento que sale a la luz de la peor forma posible. Además de esto, hay algo que nuestras generaciones pasadas sufrieron, que fue algo así como un rechazo paternal por tradición o costumbre. En el pasado solía ocurrir que el padre era una figura de poder bastante estricta, que representaba cierta autoridad y temor. Un temor que aplicaba más fuertemente sobre sus hijos varones, lo que permitía que la costumbre se perpetuara generación tras generación. De esta forma es que vemos a muchos hombres de generaciones pasadas con muchos problemas para interactuar con sus propios hijos, dándoles poco cariño y siendo severos al punto de que el respeto era algo más de miedo. Y aunque enseñar carácter a nuestros hijos es muy importante, también se ha demostrado que las demostraciones de cariño y afecto que le da un padre y madre a sus hijos ayuda a reafirmar su seguridad y a prepararlo mejor para el futuro, algo que antes muy poco ocurría por falsas creencias de reforzar la feminidad en niños varones. A veces ocurre que las personas que sufren esa herida de rechazo suelen buscar inconscientemente un escape para esa sensación y trágicamente terminan optando por métodos o vicios nada sanos, desde bebidas, drogas y productos que le crean al individuo una leve sensación de felicidad momentánea. Otras de las consecuencias que podemos ver en una persona con heridas de rechazo es una tendencia a huir de relaciones o sentimientos reales para protegerse del rechazo. Es ver a una persona evitando entrar en una relación que podría ser incluso muy buena para ella, y esto lo hace para no sentirse vulnerable al involucrarse sentimentalmente. A veces también suelen callar o aislarse todo porque sienten que no son suficientes. Todos estos son resultados de una niñez bastante escasa de amor, corta de cariño y protección, solo porque las personas que nos criaron no estaban preparadas para cuidarnos. Estos son traumas que comienzan en nuestra niñez. No hay soluciones fáciles ni caminos cortos. Todos estos traumas, todas estas carencias toman mucho tiempo si queremos progresar, y quizás es no superarlo. Quizás es solo entenderlas para poder convivir con ellas. Sé que no suena muy prometedor, que es como un camino tormentoso, pero no tiene por qué ser así. La verdad es que cuando una persona logra entenderse y saber cómo funciona su mente y su ser, ahí es capaz de vivir con lo que tiene, entendiendo que lo que siente, que lo que experimenta, aunque no es algo tonto y vacío, que son sensaciones reales, genuinas. Al entender de dónde vienen, tiene la opción de darle su justo lugar, darle su momento, y evitando que ésta se esparza, dañando a quienes no queremos que dañe. Porque aunque duele mucho todo este resultado del rechazo, aunque es horrendo sentir todas estas sensaciones, que por cierto son tan dolorosas porque según experimentaciones, el sentimiento de rechazo activa en nuestro cerebro las mismas zonas que se activan con el dolor físico. Sí, no te inventas nada. Se siente así de fuerte. Y aunque es horrendo sentirse así de mal, es más horrendo cuando dañamos a alguien que amamos y estimamos solo por no darle un buen manejo a nuestras carencias. Por ejemplo, a nuestra pareja o a esos hermosos seres que son nuestros hijos. Ten cuidado. Si quieres aislarte por cómo te sientes, por favor, comunícaselo a quienes amas. Dale solo un día a este sentimiento y luego ya no más. Pero no lastimes a quienes amas por sentirte así. Sé que es difícil de controlar,
pero desde hoy ya tienes una idea del origen de esas sensaciones. Dale el mejor manejo posible. Puedes incluso ver a un psicólogo que te escuche, que te ayude y que esté preparado para darte una opinión acertada y sincera de lo que sientes o tienes. Pero por favor, no continúes la cadena, sobre todo con tus hijos y personas amadas. Te prometo que si les das cariño, apoyo, que si los amas como ellos necesitan y estás para ellos, nunca en la vida te vas a arrepentir y sentirás la felicidad más grande y sincera al verlos crecer sanos y felices. Tú eres lo que este mundo necesita y tus hijos también lo serán si tú lo haces bien y estás para ellos. Nos vemos pronto. Adiós.